Mateo capítulo 6, versículos 5 al 8. Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa, pero tú, iglesia, pero tú cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Al orar, no usen ustedes repeticiones sin sentido. Escuchen, no uses repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no se hagan semejantes a ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que lo pidan. Oremos. Mi Dios, te ruego y suplico que el resultado de hoy, Señor, sea matrimonio orando, incluso niños arriba, Señor, deseosos de orar, de aprender, de crecer orando. Hombres, mujeres, Señor, en la iglesia orando, solteros orando por su futura esposa, mujeres solteras orando por su futuro esposo, Señor. Orando por la iglesia, orando, Dios, por lo que estás haciendo. Enséñanos a orar, Dios, así como tus apóstoles te rogaron y pidieron. Enséñanos, Señor, enséñanos a tener una vida activa de oración, Dios. Y hoy, Padre, te suplico, usa este tiempo, este sermón, para encender un fuego tan necesario en todos nosotros para orar, Señor, orar constantemente. Que nuestras rodillas duelan, Dios, que nuestras manos estén cansadas de tanto venir y suplicar, Dios, y no porque necesitamos, sino porque anhelamos, Señor. Anhelamos el tiempo contigo real y genuino de oración, Padre, por favor. Amén. Bueno, relación o espectáculo es lo que vamos a ver ahora. Relación o espectáculo. Y una vez más Jesús nos da por sentado que sus discípulos oran. Da por sentado, ¿no? Mira cómo inicia el versículo 5. Y cuando ustedes oren, Él da por sentado. Y prohíbe, aparte que da por sentado, prohíbe la oración hipócrita. Las oraciones sin sentido, las oraciones sin corazón. Prohíbe eso por completo. La oración, entonces, hermanos, ocupa un lugar muy importante, muy destacado en la vida de todo judío. Yo les dije la semana pasada, era oración, ayuno, ¿no? Y limosna eran las cosas importantes en la vida del judío. Y debe ocupar, sin lugar a duda, la oración un lugar muy importante en nuestras propias vidas. Debe de ocupar. Así que, iglesia, mi pregunta a todos nosotros hoy es, ¿oras constantemente? ¿Oras, iglesia? ¿Oras con tu esposo, con tu esposa? ¿Oras a solo? ¿Oras con tus hijos? ¿Oras? Déjeme decirle algo, me temo que debemos crecer mucho en esta área. Siempre, siempre, pero como iglesia debemos de crecer. Después del video que vimos ahorita, espero que haya penetrado sus corazones realmente. Pero después de ver la historia de este hombre, no puedo dejar de pensar de que Dios puede hacer mucho más. Él ha hecho muchas cosas buenas aquí, todos ustedes, este lugar. Él ha hecho cosas maravillosas que no merecemos. Sigue trabajando, pero Dios, yo sé que Él puede hacer mucho más de lo que estamos viendo ahorita. Eso es lo que no estamos orando como deberíamos. Yo sé que Dios puede llenar este lugar, pero no estamos clamando. Simplemente no estamos clamando. Estamos muy cegados con nuestra propia vida, nuestros propios problemas, el día a día, el trajín, los gastos. Estamos muy cegados con nuestro propio enojo. Dios puede hacer mucho más, simplemente no estamos orando. No estamos creciendo en nuestra propia vida de oración como deberíamos. ¿Oyeron? No estamos creciendo en nuestra propia vida de oración como deberíamos. Miren lo que dice ahí en la pantalla. Buscar un cristiano verdadero, un cristiano que se llame así verdadero, que no ore, es como buscar una persona viva que no respire. No es posible. Es imposible. Si alguien no respira, muere. Si no oro, muero, Señor. Si no paso tiempo contigo, muero.
Así que la siguiente semana vamos a hablar mucho sobre la oración. Es mi meta y deseo, mi anhelo con todo el corazón, que todos nosotros crezcamos y maduremos en nuestra vida de oración individual y colectiva. Que crezcamos como iglesia en oración, pero que ustedes personalmente crezcan en su vida colectiva. Escúchame, orar es como respirar, debe ser así. Creo que estamos en el momento adecuado para hacerlo. Creo que es el momento adecuado y necesario para hacerlo. Si seguimos caminando, nos va a pasar como el hombre que no respira, vamos a morir. Así que escucha la advertencia, el ánimo del Señor, ora constantemente. Así que veamos un poco de contexto de lo que hemos leído en capítulo 6. Cuando estaban todos reunidos en la sinagoga, cuando el judío estaba reunido en la sinagoga, el judío podía pedir a otro, se podía pedir a un miembro de la congregación que ore públicamente, que se levante, se ponga de pie y ore, y que ore enfrente del arca o en el lugar donde está. Y en ciertos momentos se ofrecían oraciones en las calles. El problema no era el lugar donde orabas, ese no era el problema para nada. El problema no era la posición en la que orabas. La gente oraba postrada, la gente oraba de rodillas, la gente oraba sentada y la gente oraba de pie. O sea que ese no era el problema. Todo eso no era lo importante. Lo importante, como la semana pasada, son los motivos. ¿Por qué oramos? Eso es lo importante. ¿Cuál es el motivo del corazón? Y déjenme hacer una pequeña evaluación rápido. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Es correcto que nuestra vida de oración pública sea más grande en cantidad que nuestra vida de oración privada? Es correcto que mi vida de oración pública sea más generosa que mi vida de oración privada. Es correcto que, digamos, yo como pastor, yo puedo decir, es que mi trabajo es estar de frente, ¿no? Entonces tengo que estar orando constantemente delante de la iglesia. Por eso es que en mi casa no oro, porque ya lo hago en la iglesia. ¿Es correcto? ¿Significa eso entonces que si fuera así, que solo mi vida de oración pública es más grande que la privada? ¿Significa eso entonces que solo oro cuando me reúno con otras personas? ¿Solo oro cuando es tiempo de orar como iglesia? No, es tiempo de la mañana de la clase y comenzamos orando, como hoy que pasamos orando toda la mañana. Solo oro cuando estamos en la mesa y como estoy acostumbrado a orar por los alimentos, ese es el momento que oro. Oramos tal vez cuando estoy a punto de hacer un examen, entonces en ese momento oro. ¿No tenemos vida privada de oración? Ante esa autoevaluación, entonces, debo preguntar, ¿cómo debemos de orar? ¿Cómo debes de orar? ¿Cómo debe ser? ¿Cómo se debe ver tu tiempo de oración? El tema que estamos viendo en Mateo capítulo 6 no es qué tanto oramos. No vayan a ese lugar, por favor. No es qué tanto oras. No es que digas, pastor, yo oro 5 minutos y luego salgo un bárbaro. No, eso no es nada. Yo oro 1 hora de rodillas. No, echo maíz en el suelo, me hinco y oro 1 hora. No se trata de eso. ¿Cómo oramos o cómo repetimos, cómo hacemos? El tema es saber que la oración es fundamental en tu vida. Es fundamental. Cómo respirar. No es algo que hacemos así nada más. No es algo que vienes y haces porque sabes que tienes que hacerlo. No es como las tareas de clase. No es porque mi profe me dejó tarea, tengo que hacer tarea. No se trata de eso. Solo para dar algunos ejemplos, Jesús oró él mismo extensamente. Déjenme leer los versículos que están ahí. Lucas capítulo 6, versículo 12. Él oró largo y tendido. Así que el tema no es la extensión, no. En esos días Jesús fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Jesús pasó toda la noche, entonces si Él oró toda la noche, obviamente también nosotros podemos. O sea que el tema no es que es mal orar largo, extensamente. También Jesús repitió sus oraciones, Mateo capítulo 26, versículo 44. Entonces, miren qué interesante lo que dice aquí, 44.
Y dejándolos de nuevo, se fue y oró por tercera vez y dijo otra vez las mismas palabras. O sea que la primera vez dijo unas palabras, la segunda vez dijo las mismas palabras, la tercera vez Jesús dijo las mismas palabras. Entonces, de nuevo, no se trata entonces sobre repetir, porque Jesús está repitiendo su oración 3 veces. Contó una parábola para mostrar a sus discípulos que debían orar siempre y no desanimarse. Lucas capítulo 18, versículo 1. Esa es la parábola de la viuda que venía ante el rey y le decía, hazme justicia, hazme justicia. Era constante la viuda. Entonces él enseñó, ora siempre y ora sin desánimo, sé perseverante. Así que el argumento es que sus discípulos deben de evitar oraciones repetitivas sin sentido. Eso es. Oraciones repetitivas sin sentido. La meta es evitar que los hombres y las mujeres piensen que solo porque oré media hora, porque oré tanto tiempo, Dios debe de responder. Como oré 1 hora, como fui y me encerré y estuve orando mediodía, Dios debe de responder. No se trata de eso. Pensar así era erróneo, era mal. Lo largo o lo corto de mis oraciones no obligan a Dios a responder. Nunca. Pero sucede, ¿no? La pasé media hora orando. Qué bien, Dios va a responder mi oración, no sé. No entiendas que estoy diciendo que es pecaminoso hacer oraciones largas. No estoy diciendo eso. Vimos los ejemplos de Cristo, Él oró toda la noche. No entiendas que estoy diciendo que es malo repetir tus oraciones. No, tampoco estoy diciendo eso. Dios repitió 3 veces sus oraciones. Pero debemos saber hacer la diferencia entre una oración larga y sin sentido y una oración larga porque necesito hacerlo. Mi alma lo necesita, mi corazón lo necesita. Deseo mi corazón y solo sale lo mismo, pero mi corazón lo necesita. Debemos de hacer la diferencia. El paganismo enseña que los encantamientos, si escucha esto, los encantamientos son más fuertes cuando se repiten. Eso enseña el paganismo, ¿no? Los dioses paganos se nutren de encantamientos y repeticiones, ¿no? Y lo ves en las películas, ¿no? Espero que no vea esto, pero es como diría yo, algo que se sabe o en tu otra vida cuando miras películas de miedo, o lo que sabemos de la historia, pero toda la gente que siempre está adorando dioses, más sacrificios, más cosas, más ofrendas, más muertos, más corazones. Repetición, repetición, repetición. Pero el Señor dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas que aman orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Orar de pie era normal para los judíos, así era en las iglesias, en las sinagogas, eso es lo que se esperaba en la calle, donde sea. La iglesia primitiva oraba de pie también. La imagen que se debe venir aquí en tu mente es Lucas 18, capítulo 18, versículo 10, dice, 2 hombres subieron al templo a orar, y mira, o sea, no era un domingo, es que era un día de la semana, fueron al templo, subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo puesto en pie, de nuevo, oraban de pie, eso era normal. Oraba consigo mismo de esta manera: te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como ese publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, ni quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y luego dice: Señor Jesús, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué hizo el publicano? Corto y sencillo: Dios sé propicio de mí. ¿Qué hizo el otro? De pie, dijo su lista de cosas que hacía, se alegró de no ser como el otro. Y dice el versículo 6 de Mateo capítulo 6, pero tú cuando ores, entra en tu aposento, en el lugar de retiro. ¿Qué significa eso? Busca intencionalmente un lugar donde se note que quieres pasar tiempo con Dios. Busca intencionalmente un lugar que se note que quieres pasar tiempo con Él. Busca la oportunidad donde sea obvio que deseas tiempo de calidad con Dios.
Y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Claro que lo que no quiero que se lleven en su mente es que es incorrecto orar en público. No estoy diciendo eso para nada. Dios no está condenando la oración pública para nada. La oración, de hecho, puede ofrecerse en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, cualquier momento, cualquier hora, segundo. Pero volvemos a la misma idea de la semana pasada. ¿Cuál es la intención en tu corazón para orar? Algunas veces es bueno estar solo, es útil estar solo en tu cuarto de oración porque no hay distracciones, ¿no? Y si tienes hijos pequeños como yo, sabes lo que eso significa. O sea, si yo y mi esposa cerramos la puerta de nuestro cuarto, les aseguro que a los 10 segundos está un niño tocando la puerta. Mamá, papá, ¿qué estás haciendo? Entonces busca un lugar solo. La soledad es útil, permite que nuestra mente esté más libre, despejada de pensamientos que nos distraigan. Deja el celular a un lado y ve, busca un lugar. Cristo mismo solía hacer eso, ¿no? O sea, ¿cuánta gente no buscaba al Señor constantemente, sus discípulos? Y aún así, Él venía a buscar un lugar solo para ir a orar y lejos de distracciones. Así que en resumen, ya sea que uno ore solo o en presencia de otro, con otras personas, debes sentir lo mismo como que si estuvieras a sola con Dios. No, como ahora en la mañana, realmente fue muy bello el tiempo de oración. Estábamos todos juntos, pero toda nuestra mente, todo nuestro corazón estaba concentrado hacia el Señor. O sea, que ya sea que estés solo o estés acompañado, que tu meta sea eso, concentrarte en Él, absolutamente. El carácter de la verdadera oración, entonces, es lo que se enseña aquí en Mateo capítulo 6. Dice el versículo 8, no sea pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitas antes de que lo pidas. ¿Qué significa? No, Dios no necesita que le digamos lo que necesitamos, Él ya sabe. No, Él ya lo sabe. Y eso pone una visión muy interesante sobre Dios, porque es muy diferente a la de los dioses paganos. Los dioses paganos, ellos necesitaban algo a cambio, necesitaban que la persona estuviera repitiendo constantemente, como que si el dios pagano no supiera o fuera tonto, quién sabe, que necesita que el hombre o la mujer esté ahí constantemente, pero Dios dice, no soy como ellos, ya sé lo que necesitas, yo soy Dios. Así que estos dioses pedían más, pedían sacrificios, pedían ofrendas, incluso pedían a nuestros propios hijos la muerte de los hijos. Y Dios dice, yo no soy como ellos. No es necesario que haga lo mismo. Si pensamos un poco en todo lo que hemos visto hasta ahora, en Mateo capítulo 5 viene una pregunta, la que sigue, por favor. La oración de quienes escucha entonces nuestro Señor y Salvador. Hermanos, la oración de quienes escucha nuestro Dios. Mateo capítulo 5, todo lo que hemos visto, déjenme leerlo. La de los pobres de espíritu, la de los afligidos, la de los mansos, la de aquellos que tienen almas hambrientas y sedientas de justicia, la de los misericordiosos, la de los de puros de corazón, la de los pacificadores, de aquellos quienes permitan que se diga toda clase de mal en contra de ellos por amor del Hijo del Hombre. En resumen, los hijos recién nacidos de Dios. La oración de quienes escucha al Señor, de aquellos de quienes han nacido de nuevo. Quienes tienen seguridad de que su Padre Celestial les conoce y sabe todas las necesidades de sus hijos. Y Él no necesita que venga y yo le diga, Él sabe cuáles son. Sin embargo, aunque Él sabe cuáles son, Él quiere que sus hijos oren, ¿no? Él quiere que sus hijos oren, porque recuerda, mira cómo inicia Mateo capítulo 6:5, y cuando oren, Él está esperando que ores. Aunque Él sabe, Él está esperando. La que sigue, por favor. Y cuando Él dice así, y cuando ores, quiero que entiendas, es como que Él queriendo decir, animándote, acércate a Él, permanece cerca de Él, habla con Él, camina con Él, abre cada uno de nuestros asuntos, de tus asuntos con Él, y así tener la certeza de que si pedimos, recibiremos, si buscamos, encontraremos, y si llamamos, nos va a abrir. Cuando ores, piensa así. Pero estas personas cometían dos errores. Eran hipócritas y oraban para que todas las personas lo vieran. Esa era la intención.
Así que no debemos de ser orgullosos ni hipócritas. Esa es la advertencia en nuestro tiempo de oración. Ni buscar la alabanza de los hombres. La que sigue. ¿Cuál era la conducta y la práctica de los hipócritas? En todos sus actos de devoción era evidente que su principal objetivo era la gloria del hombre, que escucharan, wow, qué bien que ora es él, qué bien que ora ella. Ser elogiados por las personas que estaban a la par y de ese modo obtener algún beneficio. Mira qué interesante, y voy a poner una imagen muy clara. Probablemente has estado en algo así. Estas personas oran y pareciera que llegaron a un clímax, ¿no? Pareciera que de tanto orar y de que tanto están en la presencia de Dios, llegan a un clímax tan grande que no hay un nivel espiritual tan alto como el que tiene esa persona en ese momento. Y aunque aparentemente esa persona ha llegado a ese clímax tan alto, abre los ojos para ver quiénes lo están viendo. Busca la gloria humana, ser visto por el hombre. ¿Quieres saber cuántos están escuchando, cuántos están poniendo atención, cuántos están aprendiendo de su vida piadosa, de su oración piadosa? Y sigue todavía, la que sigue, por favor. ¿Qué lugares eligen estas personas para hacer esto? Oraban en las sinagogas. ¿Dónde es la sinagoga? Hoy en día, la iglesia, ¿no? Oraban en la iglesia. Así que llegaban a un clímax, oraban en la iglesia, que ciertamente la iglesia es un lugar para llegar a orar. Pero preferían usar la oración, la adoración a Dios y el lugar que está hecho para adorar al Señor, para buscar su propia gloria. ¿Te imaginas? Qué terrible. ¿Qué tipo de iglesia seríamos nosotros si nos permitimos usar el lugar de Dios y la oración del Señor para buscar nuestra propia gloria? Pero aún así la gente lo hace. Aún así la gente lo hace. En la iglesia, en cualquier otro lado, su propia gloria. Oraban en las esquinas de las calles, buscaban las calles más concurridas, se detenían ahí como diciendo, no soporto más, no aguanto más, mi corazón necesita sacarlo, así que necesito orar en este momento. Se detenían y gritaban para que todo el mundo lo escuchara y los vieran de qué tan piadosos hombres y mujeres eran. Ser vistos por todos, mi devoción no lo soporto y tengo que detenerme aquí y orar en este momento en la calle, no puedo evitarlo. Pero en realidad lo que pasaba es que querían buscar la gloria de los hombres. Y esos ejemplos que les acabo de dar nos demuestran sin duda un corazón enfermo, un corazón muerto, un corazón orgulloso. Les encantaba orar, por supuesto que sí, les encantaba orar, la que sigue. Pero no amaban la oración por sí misma, sino porque les brindaba la oportunidad de llamar la atención. Esa era la razón. Querían llamar la atención. La oración del Señor en el lugar del Señor para llamar la atención para ellos y no poner la mirada en el Señor. Su propósito era ser visto por los hombres, no para Dios. No para que Dios los viera, sino para que los hombres lo vieran. No para que Dios los escuchara, sino para que los hombres se escucharan. Imagínate estar en un círculo de oración y estar pensando lo que voy a decir para que suene bonito y los demás vean que oro muy bien. Más adelante se nos dice que había otro propósito por el cual oraban ellos. Y de nuevo, quiero que vean cómo no ha cambiado para nada esto, nuestro corazón perverso y engañoso. La que sigue, por favor. Acompáñame a Mateo capítulo 23, versículo 14. Mateo capítulo 23, versículo 14. Pretendían apoderarse fácilmente de las propiedades de las viudas y huérfanos. Y ahora Mateo 23, 14 dice: hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, ¿no? El mismo tema que estamos viendo, que devoran las casas de las viudas, aun cuando por pretexto hacen largas oraciones, por eso recibirán mayor condenación. ¿Qué era lo que estaba pasando? Hacían largas oraciones para engañar a las viudas y quedarse con sus casas. Sigue pasando hoy. Sigue sucediendo. ¿De qué nos sirve la admiración del hombre? ¿De qué nos sirve que el hombre diga, wow, Pastor Edgar, qué bonito que ora usted?
si nuestro Maestro no dice, si nuestro Señor y Salvador no dice, buen trabajo, siervo fiel? ¿De qué me sirve que digan, que sepan qué bonito que oro, si esa es toda la recompensa que voy a tener? Prefiero que nadie me diga nada, pero escuchar del Señor, buen trabajo, siervo fiel. La que sigue. Así que la pregunta es, ¿prefieres la admiración del hombre o las palabras del Padre Eterno? ¿Cuál? Lo hicieron para ser vistos estos hombres en Mateo capítulo 6. Y así como la semana pasada, que miramos muy bien, oraste bonito, te elogiaron los hombres, esa es tu recompensa, ya. No esperes ni siquiera que Dios responda a tu oración. Ya, esa es tu recompensa. Pero hermano, cuando oras, escúchame, cuando oras porque anhelas estar con el Señor, cuando oras porque tu corazón necesita desahogarse, necesita hablar con Él, cuando oras porque el descanso que necesita está en Él, porque necesitas ver su mano obrando en tu vida, oh hermano, qué gran regalo es ver al Señor fortaleciéndote. Qué gran regalo es ver cómo el Señor te sostiene en las situaciones malas y en las situaciones buenas. Qué gran regalo es verte orando, confiando en el Señor a pesar de las cosas que puedan estar pasando en tu vida. Qué gran regalo. Así que no es a los hombres a quienes oramos, a quienes nos dirigimos nuestras oraciones. No es de ellos quienes debemos de esperar respuesta para nada. Es del Señor nada más, es de su mano nada más. Solamente Él. Todo lo bueno viene del Señor. Amén. Así que la que sigue. Lo que sucede entre Dios y nuestra alma debe ser lo más importante. Amén. No quién me escucha, no cuánto me dilato, no qué palabras tan bonitas digo. Lo que sucede entre Dios y nuestra alma debe ser lo más importante. Mi alma, mi corazón. Tú eres mi tesoro, Señor. Te agradezco por todo. Algo así de sencillo, pero real. Miremos las instrucciones que nos da el Señor. En lugar de orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles, el Señor dice, entra en tu aposento, en algún lugar privado o retirado. Y déjeme darle algunos ejemplos de esto. Isaac fue al campo, Génesis 24:63, a orar. Cristo se retiraba al monte a orar. Pedro se fue a la azotea de su casa a orar. No, y recuerdan eso, después bajó el Espíritu de Dios y enseñó sobre las comidas. Pero ningún lugar es inapropiado para orar. O sea, Pedro oró en el techo. El Señor se fue a apartarse. Ustedes deben de encontrar un lugar seguro. Ningún lugar es inapropiado. Si cumple el propósito, apártate en un lugar para estar con Él. No es que Dios esté diciendo que es malo orar en público, se lo repito, pero sí está diciendo, busca un lugar donde sabes que no te van a molestar, que no te van a interrumpir. No habrá distracción. En lugar de hacerlo para ser visto por los hombres, Dios dice, ora a tu Padre que está en lo secreto. Los fariseos solo querían hacerlo en público. Cualquiera que fuera la forma de su oración, su propósito era implorar, no buscar aplauso, implorar a Dios. No era ganarse el favor de los hombres, era derramar el corazón a Dios. Practicaban entonces y los hombres hipócritas de hecho practicaban para orar mejor, para sonar mejor, pero el creyente genuino no es así. Ejemplo, la que sigue. Hermanos, tu hijo no necesita practicar cómo hablar contigo, ¿verdad? Solo necesita hablar del corazón y el Padre entiende. Como hijos tenemos temor muchas veces. Yo me he encontrado practicando cómo le voy a decir algo a mi padre porque no quiero que entienda mal algo. Pero hijos, si hablas del corazón, el Padre entiende, ¿no? El Padre entiende. Ahora, si tu hijo habla del corazón y antes de eso sabes, ¿no?, que tu hijo te va a decir algo importante y aparte de eso tu hijo te dice, padre, papá, mamá, podemos buscar un lugar
a solas para hablar? Si tu hijo te dice eso, ¿qué le dice? No estés molestando ahorita, chavalo, más tarde. O le dices, y te lo dijo con un corazón serio, no serio, papá, necesito hablar con vos. ¿Podemos hablar en privado? Tú sabes que tienes que dedicarle tiempo a tu hijo, ¿o no? Sabes. La que sigue. Entonces, cuando la oración se ofrece con sentimiento sincero, la lengua no va antes del corazón. El corazón va primero. Así que te pregunto, ¿es el lugar donde estás que hace que tu oración sea escuchada? ¿Es porque estás en la iglesia orando? Como estoy en la iglesia orando, Dios va a escuchar más rápido mi oración. No, no, realmente no. En la oración secreta debemos tener presencia ahí a Dios. Y esto va a sonar algo extraño, pero espero que me entiendan. Dios está en todas partes, ¿sí o no? Está en todos lados. También está en la intimidad, ¿no? Está en lo secreto, está en el cuarto donde solo estamos tú, Él y yo, donde nadie más está presente. Y creo que podemos pensar de esta manera. Creo que podemos decir que aunque Él esté en todas partes, pero cuando pido una cita con Él, Padre, podemos hablar, necesito hablar contigo. Aunque Él esté en todas partes, en ese momento Él está especialmente presente. Y porque Él es Dios, en ese momento piénsalo, Él está especialmente presente colocándote atención a ti porque pediste una cita con tu Padre, pediste hablar con Él. Lo estamos buscando en lo secreto para tener una conversación importante con Él. ¿Qué va a decir nuestro Padre bueno? Espérate, chaval, estoy ocupado, tengo todo el mundo que atender. Jamás, jamás. Así que los animo aquí para orar sin descanso entonces. La que sigue. ¿Por qué debemos de orar sin descanso? Uno, tu Padre ve en lo secreto. Piénsalo de esa manera. Le pediste una reunión en privado a Dios. Necesito hablar contigo, Padre. No hay nadie más ahí. Él está poniendo toda su atención. Dios está poniendo toda su atención a lo que tienes que decir. Cuando nadie más está ahí para aplaudirte, cuando nadie más está ahí para distraerte, cuando el celular no está ahí, solamente quieres estar con Él. Y número dos, la que sigue, Él te recompensará públicamente. Esa es otra razón. Uno, Él pone atención. Dos, te recompensará públicamente. Quienes lo hacen públicamente ya tuvieron su recompensa. Quienes lo hacen en privado también tendrán su recompensa. La que sigue. Algo que debemos de hacer una diferencia. En el capítulo 6 habla de que recibirás tu recompensa, pero en realidad es una gracia. Piénsenlo de esa manera. En realidad es pura gracia de Dios. No es una deuda. No es una recompensa porque hiciste algo, porque oraste, porque como miramos al inicio, orar es como respirar, es necesario, si no morimos. Así que una gracia definitivamente que es una deuda, no es una deuda, sino una misericordia del Señor. Pero los hipócritas buscaban la recompensa, decían, como oré mucho, Dios debe responder. Se nos dice lo que debemos de evitar, versículos 7 y 8, no debemos usar vanas repeticiones en oración. La que sigue. Lo que aquí se reprende o lo que se castiga o condena es convertir el deber de la oración en un mero ejercicio de labios, un servicio de la lengua en lugar de un servicio del alma. Eso es lo que se castiga. Y se expresa de dos palabras. Dice, uno, repeticiones vanas, balbucear inútilmente las mismas palabras una y otra vez, sin ningún propósito, sin ningún sentido, sin ningún fin, nada, simplemente decir las mismas palabras una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Déjame darte un ejemplo. ¿Conoces a alguien que cada vez que hablas con esa persona siempre te dice la misma cosa? Pero es como, o estás con una persona
Y a lo largo del día te dice siempre lo mismo. O sea, y no es como que te dice siempre lo mismo porque está dolida, y lo quiere sacar del corazón, no es eso, porque eso es diferente. Simplemente que es así, siempre la misma cantaleta con esta persona, siempre la misma. Yo tengo a alguien así, lo tengo en la cabeza, siempre lo mismo. Es un varón, siempre la misma historia. Lo llamo, pero cómo está, cómo a toda la misma historia toda la vida, la misma queja toda la vida. Y ahora que tienes esa persona en tu mente que dice muchas cosas sin sentido, balbuceando, repitiendo solo por decir la misma cosa una y otra vez, porque si tú no lo soportas, si tú en ese momento dices, ¿para qué? O te le corriste, pero te atrapó y no puede ser. Si tú no lo soportas, debes de darle gracias a Dios de que Él es Dios y que está satisfecho con Él mismo, porque algunas veces nosotros somos así. Solamente oramos por abrir la boca y ya. Debemos de tener cuidado con esto, la que sigue. No se condena la repetición en la oración. Lo que se condena son las repeticiones vanas. Venir y hablar sin sentido. Cristo mismo oró diciendo las mismas palabras, Mateo 26:44, ya lo leímos. Él decía que vino y oró por tercera vez las mismas palabras, ¿no? Así que aquí estamos hablando de la repetición supersticiosa de una serie de palabras sin tener en cuenta su significado. Repetir constantemente las palabras sin significado alguno, sin saber. Y esto lo quité de mis notas, pero bueno, Dios me lo está poniendo en la cabeza y ya ni modo. Ya no puedo salir de esto. Los católicos hacen eso. Me sorprende. O sea, y lo digo de alguien con trasfondo católico. No, yo. Cantan canciones, oran, rezan su Padre Nuestro y cosas así, o las Ave Marías. Repeticiones sin sentido. No saben lo que están diciendo. No saben, en serio se lo digo, no saben. Son muy pocos los que ponen atención a cada una de esas palabras, pero si pusieran atención, empezarían a cuestionarse. Pero no solamente quiero hablar de ellos. No solo son repeticiones sin sentido o la repetición de las mismas cosas una y otra vez simplemente para alargar la oración y aparentar un afecto especial cuando en realidad no lo hay. Todas las iglesias evangélicas, ¿no? O protestantes, si los quieres poner de esa manera. No lo llamaría así, pero para que me entiendan, toda la iglesia evangélica, oraciones largas y sin sentido solo para sonar llenos del Espíritu Santo, ¿no? ¿Sí o no? Realmente sí. Esas son las vanas repeticiones que se condenan. Hermanos, mira, a veces es necesario orar mucho. Sí, a veces es necesario. Y es como cuando, de nuevo, Dios en mi cabeza, no voy a decir nombres, pero la persona me va a entender. Tuve una conversación con alguien y estuve pidiendo perdón constantemente. Solo decía perdón, realmente fallé, perdón, realmente fallé, perdón, realmente fallé. Yo dije lo mismo, me estuve repitiendo muchas veces. Perdón, perdón. Pero es que hay momentos donde realmente necesitas perdón, perdón. Y dice lo mismo, perdón. Y algunas veces la oración es así, dice lo mismo, pero es que necesitas decirlo, Señor, Señor, mira, fallé, perdóname, Señor, lo siento, o necesitas descargar el corazón, Señor, Señor, y constantemente, y eso está bien. La que sigue, con eso debemos de entender que podemos decir nuestras oraciones, pero no podemos orar nuestras oraciones algunas veces. Podemos hablar, abrir la boca, pero no estamos orando. Podemos decir cosas, o sea, también has estado con gente que puede pasar hablando. Mira, yo he estado con gente que puede pasar hablando y mi esposa se enoja. He estado con gente mediodía que ha pasado hablando mediodía sin parar y mi esposa te dice, ¿cómo te fue? ¿De qué hablaron? De nada, amor. Entonces, todo, o sea, nada importante. Pero te mira hablando, sí, sí, pero nada. Solo fue mediodía ahí. Podemos decir nuestras oraciones, pero no orar nada.
Esa era la costumbre de los paganos, esa era la manera que ellos practicaban la oración. Por favor, vayan buscando Primera de Reyes, capítulo 18. Este ejemplo es muy bueno. Primera de Reyes, capítulo 18. Esa es la costumbre de los paganos, esa es la manera que ellos practicaban la oración. Y como creyentes, como cristianos, no debemos de ser como ellos para nada. Los paganos, Primera de Reyes, capítulo 18, los paganos, creyendo que Dios era igual a ellos, olvidadizos, torpes o algo por el estilo, necesitaban repetir constantemente, o creyendo que Dios era como ellos, creían que debían de comprar el favor de Dios y por eso traían sacrificios y se repetían constantemente para acceder a las peticiones, acceder al favor de Dios. Lo comparaban con un ídolo pagano. Y un ejemplo muy bueno en la Biblia es el de los sacerdotes de Baal. Eso es Primera de Reyes capítulo 18, no lo he buscado yo, voy yo. Primera de Reyes capítulo 18, versículo 26, y después nos vamos a saltar. Pero realmente es un buen ejemplo. Permítame. Listo. Primera de Reyes capítulo 18, versículo 26. Un ejemplo muy bueno son los sacerdotes de Baal, se afanaban desde la mañana hasta la noche con vanas repeticiones, dice el versículo 26 del capítulo 18. Entonces tomaron el novillo que les dieron y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: oh Baal, respóndenos. Pero no hubo voz, ni nadie respondió, y danzaban alrededor del altar que habían hecho. Entonces, adoradores, sacerdotes, adoradores de un Dios falso, repitiendo constantemente, danzando y bailando. Yo simplemente tengo muchas imágenes en mi cabeza que no les quiero decir, pero de hoy en día, ¿no? Pero y ustedes me han de entender. Eran vanas, eran sin sentido, querían buscar el favor de Dios. Pero Elías, con semblante serio y sereno, con una oración muy corta, logró primero que descendiera fuego del cielo. Ahora sáltense al 36, versículo 36 y versículo 37 de Primera de Reyes 18. Y a la hora de ofrecer su sacrificio de la tarde, el profeta Elías se acercó y dijo, y mira la oración de Elías: oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa que hoy que tú eres Dios de Israel. Mira, no es que se sepa que yo soy un profeta tuyo, que se sepa que me escuchas a mí, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que he hecho todas estas cosas por palabra tuya, o sea, te he obedecido. Respóndeme, oh Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que has hecho volver a sus corazones, perdonen, y que has hecho volver sus corazones. Versículo 38, ¿qué pasó inmediatamente después de que él oró así de corto? Cayó fuego del cielo. Elías, serio, corto. Así que la pregunta es, ¿quieres parecerte a los sacerdotes de Baal o quieres parecerte a Elías? No, la pregunta es tonta, pero realmente la que sigue. ¿Qué quiero decir con esto? El esfuerzo verbal en la oración, por muy bien hecho que esté, si solo se trata de eso, de esfuerzo, es un esfuerzo vano. O sea, no se trata de esforzarte. No es que estás en un círculo de oración y quiero sonar. Gracias. Y quiero sonar bien, ¿no? Me toca después del pastor, tengo que orar como él. O peor todavía, me toca después del pastor, voy a orar mejor que él. No sé, o sea, no es una competencia. Y si ora mejor que yo, gloria al Señor, qué bueno, pues realmente bien. Pero no es una competencia, no se trata de quién dilate más o quién diga mejores palabras. No se trata de eso. No se trata de esforzarte para sonar bien. No es necesario que sea así, porque vuestro Padre Celestial sabe lo que necesitas antes de que lo pidas. Si Él sabe lo que necesitas, y por lo tanto no hay necesidad de tanta palabrería. De nuevo, eso no significa, iglesia, que no debes de orar. Dios pide que ores. Dios pide que mediante la oración reconozcas tu necesidad de Él, tu dependencia de Él, sea agradecido por lo que Él da. Por lo tanto, debes abrir tu corazón, orar a Él. La que sigue, por favor.
Así que nuestras súplicas a Él deben ser naturales y reales. Puede ser sencilla o puede ser larga, pero natural y real. Un ejemplo muy sencillo, pero me van a entender. Los niños suelen dar largos discursos. Mi hijo menor, Alonso, wow, no se calla. En serio. O sea, hoy veníamos de la casa para acá, no calla. Pero hay una gran diferencia. El padre conoce al hijo. Si Alonso, aunque no se calla, de repente dice, ¡ay, ay, ay! ¿Qué hace el padre o la madre? ¿Qué te pasó, hijo? ¿Estás bien? ¿Te golpeaste? ¿Necesitas algo? Exactamente. Él es un padre que conoce nuestra situación y nuestras necesidades mejor que nadie, mejor que nosotros mismos. Él sabe. No necesito decir, padre, es que caminé 5 kilómetros y de repente miré que mi agujeta estaba desatada y me caí por eso y cuando estaba cayendo estaba viendo mi vida pasando por mi ojo y luego cruz. Solo necesito decir, ay, se golpeó. Él sabe lo que necesitamos. Y si no nos da lo que le pedimos, es porque sabe que no lo necesitamos verdaderamente. O que no nos conviene, ¿no? Puede ser algo tan difícil como un trabajo. Sabe el Señor que necesito un empleo ya. Pero no me lo da tal vez porque en mi corazón Él sabe que voy a pecar. Necesito ser quebrantado antes que tener un empleo. Necesitas entender, todos nosotros necesitamos entender. Ser quebrantado de corazón es mucho más grande, mucho más importante que un trabajo. Te va a ayudar a apreciar más el trabajo, créeme. O sea, todos nosotros pasamos por eso, ¿no? O sea, mira, siendo serio, necesitábamos trabajo, conseguimos trabajo, Dios nos dio el trabajo. ¿Cuánto tiempo pasa para que estés pidiendo un aumento? O para decir que mereces un aumento. Una semana, 2 semanas, ya estás diciendo. Normalmente es así. Necesitamos ser quebrantados. La que sigue, por favor. Las oraciones de los cristianos entonces, iglesia, no se miden por su intensidad ni por su duración. Muchas de las oraciones más impactantes han sido breves y poderosas. Les tengo 3 ejemplos. Número 1, la oración del publicano. No, ya lo habíamos leído. No, vino un fariseo y dijo, no soy como él, ayuno, hago esto, entrego aquello. ¿Cómo fue la oración del publicano? Dios, sé propicio de mí, pecador. Eso fue todo. Y salió justificado de ahí. Número 2. ¿Te acuerdas de la oración del ladrón que estaba a la par de Jesús cuando fue crucificado? ¿Cómo oró ese ladrón? ¿Fue una oración larga? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Así de sencillo. No necesito más. Intensa, real, genuina, simple. Real, genuina y simple. Así que termino con esto. Normalmente comenzamos el año orando juntos o terminamos el año orando juntos, peticiones, metas, porque lo que más importa en la vida no lo producimos nosotros. Y recuerda, lo más importante en nuestra vida no lo hacemos nosotros, sino solo Dios. La que sigue. Las mejores cosas frecuentemente inician en oración. Y déjame darte una lista que tengo aquí. Voy a terminar con una, tomando en cuenta dónde estamos como iglesia. Las mejores cosas inician con oración. El nuevo nacimiento inicia con oración. Convicción de pecado en contra de Dios, inicia en oración. Tener fe en el Señor Jesucristo, inicia en oración. Perdonar, inicia con oración. Una conciencia limpia, inicia con oración. Una devoción sincera a Jesús, inicia con oración. El amor por el cuerpo de Cristo, la iglesia, inicia con oración. Dios, ayúdame a amar a mi iglesia.
El celo por la justicia y la pureza inicia con oración. La intensidad en la adoración, como está pasando cada domingo, inicia en la oración. La valentía, mansedumbre, dar testimonio a otras personas de lo que Cristo ha hecho, inicia con oración. El fervor por las misiones, ir a todas las naciones y predicar el evangelio, inicia con oración. Y en el momento que estamos aquí como iglesia, tu esposo, tu esposa, inicia con oración. Las mejores cosas frecuentemente inician con oración. Esas son las cosas importantes de la vida. Lo demás, empleo, salud, trabajo, vehículo, vacaciones, casa, ropa, lo que sea, todo eso es secundario. Y la importancia de esas cosas solo depende de lo primero. Si no, ¿para qué? Ninguno de nosotros, por muy diligente o muy inteligente que sea, por muy bueno que seamos, por mucho que nos esforcemos, ninguno de nosotros puede producir las primeras cosas que dijimos. Ninguno de nosotros. No puedo hacer que ocurra un nuevo nacimiento en otra persona. No puedo decir que doña Marbelí nazca de nuevo hoy. No lo puedo hacer yo jamás. No puedo darle fe a ustedes. Yo no puedo. No puedo perdonar tus pecados. No tengo no soy yo. No puedo limpiar tu conciencia. No puedo lograr que alguien o otra persona aprecie a Jesús. Que alguien abra sus ojos para amar a Jesús. No puedo hacer que ames la iglesia. No puedo hacer que seas compasivo o valiente como David. No puedo hacer nada de eso. ¿Cuándo suceden estas cosas entonces? Simple y sencillo. Cuando oramos. Cuando esas cosas suceden en la iglesia, tienen un nombre. Ustedes conocen ese nombre. ¿Cómo se le dice a la iglesia? Mucho lo dice la iglesia evangélica ahí. Y no está mal, realmente es bueno. Lo que pasa es que siento que lo minimizan mucho, pero ¿qué dice? ¿Cómo lo llama la iglesia cuando suceden estas cosas? Perdón, nuevo nacimiento, fe, conciencias limpias. Normalmente le dice un avivamiento espiritual. Se le llama así. No está mal hecho el nombre, realmente no. El Espíritu de Dios está orando, dando vida a las personas. Necesitamos eso. Y para eso, hermano, debemos de orar. En un tiempo de confesión, te necesitamos, Dios, para que hagas entre nosotros y en nosotros lo que verdaderamente es esencial. Necesitamos orar. La que sigue. La oración entonces es un reconocimiento por parte de toda la iglesia de que por nosotros mismos no podemos lograr las cosas que son más importantes. Tenemos una gran necesidad de avivamiento y despertar espiritual. No podemos. Comienza ahí a reconocer no puedo. Me pregunto entonces, hermanos míos, ¿podemos esperar que nuestra vida de oración personal madure? ¿Podemos esperar que mi vida de oración personal madure? Que sea más, no sé, intensa, si nunca oro con otros que me ayuden a llevar una vida de fe más profunda, que me animan a orar más. Sí, pero es difícil. Mi corazón es engañoso y perverso. Necesito la ayuda de otras personas para poder crecer en oración. Necesito escuchar a otra persona que ora mucho o que tiene una relación mucho más íntima con el Señor para guiarme y así yo ser animado a orar por el Señor y buscar esos tiempos. No puedo esperar, pienso, crecer en mi vida de oración personal también, real y genuina, si no soy animado por otras personas. Eso es lo que pasó conmigo en esta semana. La oración, estaba pensando en todos ustedes y yo decía, necesito crecer en oración. Así que para terminar, algunos cambios, iglesias, quiero decirle esto no de mí, sino del Señor. Así como Pablo habla, ¿no? Pero realmente no de mí, sino del Señor.
a todos los que están sirviendo de alguna u otra manera, a todos los que vienen aquí a Petra Kids, los que vienen a preparar la mesa, todos, la alabanza cuando viene en la mañana, los que vienen a dar los últimos retoques, que sea tu meta terminar a las 9:45. 9:45. Porque debemos de orar. Está pasando algo que debemos de evitarlo, ya no debe seguir y me pesa el corazón, créanme que me pesa el corazón. Pero no es solo venir a preparar las cosas y hacerlas. No es solo venir y subir porque me toca ser maestra o maestro, no es solo eso. No es solo venir y poner esa mesa o poner el pan. Y no es solo eso. Debemos venir y orar. Orar, Señor, y usa este pan para crear una conversación con alguien nuevo hoy y poder traerlo a tus pies. Usa la clase que voy a usar hoy con los niños para que vengan a tus pies. Dame la sabiduría para enseñar el evangelio a estos niños que lo necesitan, para que crezcan amándote, Señor. Usa cada una de esas hojas que están ahí, cada sobre lo que seas, para crear una conversación con alguien más. Así que debe ser nuestra meta estar listos a las 9:45 para orar. Los que vienen a limpiar el día anterior, los sábados, hermanos, yo he visto y yo he sido uno de ellos. Vengo y lo primero que hago es abrir la puerta, sacar la escoba y comenzar a limpiar. Ora antes. Ora. Dale gracias a Dios. Ora antes, ora al terminar, ora para que cuando mires las mesas, las sillas puestas, ora en ese momento, Dios llénalas. Maestros de Petra Kids, oren constantemente por cada uno de esos niños. La vida de cada uno de esos niños, el corazón de cada uno de esos niños, vale cualquier esfuerzo, lo que sea, ora constantemente por cada uno de ellos. Hermanos, les ruego y les suplico, oren por su pastor, se lo suplico. Oren por mi familia, oren por esta iglesia. Y una última pregunta. Si el versículo 8 dice que Dios ya nos quiere ayudar, si Él ya sabe lo que necesitamos, la pregunta clara ahí es, ¿por qué oramos entonces? Si Dios ya sabe lo que necesito, ¿para qué oro? ¿De qué sirve? La que sigue, por favor. No oramos para darle noticias a Dios sobre cosas que no sabe Él, ni para obligarlo a convencerlo de que nos ayude. No oramos por esa razón. Al contrario, oramos para acercar nuestro corazón al suyo, para fortalecer nuestra fe recordando sus promesas y para descansar nuestras preocupaciones en Él. Oramos no porque Él no ha respondido a algo que necesitamos, no es eso. Oramos porque necesito que mi corazón esté cerca del suyo. Necesito recordar sus promesas. Necesito recordar que Él es Señor y que Él está en control. Así que en resumen, iglesia, oramos para reconocer que todo lo bueno proviene únicamente de Él. Amén. Oremos pues. Dios, gracias. Gracias por el ánimo que nos das y enséñanos a orar, Señor. Enséñanos a recordar lo importante de la oración. Enséñame a recordar, Señor, que orar es como